Bien, continuamos en Revista 110. Estamos ya en compañía del ingeniero José Israel Cuello con interesantes temas para este viernes. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Bien, hay algunos temas que el ingeniero Cuello los martes y los viernes nos habla de ellos, pero hay algunos temas que siempre tienen algún elemento adicional. Y él comenzó el martes a hablar de algo que yo quería ver si él vuelve y recapitula sobre el tema, porque me parece que eso que él señaló de una forma relativamente rápida, yo creo que eso puede ser una señal de que la prensa escrita posiblemente modifique algo que ha tratado de modificar, y es su misma desaparición por costosa, pero que ahora nosotros creemos que la prensa escrita definitivamente ha demostrado que puede ser sustituida por todas estas cosas que a veces nos tienen locos. Y no estoy de acuerdo con que eso sea así, porque por lo menos en la prensa escrita hay un filtro, pero en las redes y en el internet eso es rumba abierta para baile. El propio Negro Veras hoy en un artículo que escribe, que por cierto, la revista desea salud para el doctor Veras porque parece que se está recuperando, y él señala que él entiende que se está abusando del honor de mucha gente y que eso se está convirtiendo en una máquina trituradora de prestigio y del honor de mucha gente. No usa ese término, pero se queja de eso. José, la involución de esa prensa. El enfrentamiento de la prensa escrita versus la modernización de los sistemas de comunicación, yo entiendo que no ha sido correcto. La prensa escrita tiene un valor inapreciable en la conservación del pensamiento fugaz del hombre, porque el pensamiento permanente y fijo está en los libros y en los hechos. Pero en el caso de la prensa escrita nuestra, el enfrentamiento al desafío tecnológico ha sido errático y ha sido simplemente alrededor del costo de la prensa escrita, no de su valor intrínseco. Sin costo no hay posibilidad de que las cosas se hagan. Donde quiera el costo aparece como un elemento. Pero si la prensa escrita quiere sobrevivir, tiene algún elemento, algún hálito de vida todavía, el camino que ha tomado no es el correcto. Reduciendo la página y el tamaño de los periódicos no va a ella permanecer. Está bien que un periódico nazca pequeño, pero empequeñecerse después de ser grande como que no pero es el qué raro que si hay un dominicano que conoce el valor de la prensa escrita en las dos direcciones, el valor de permanencia, porque lo que se escribe permanece, y como tú dices, es fugaz a veces, pero es permanente en otro. Pero que tú que sabes el valor económico y el por qué se reducen páginas y por qué no es posible que tú y yo tengamos un diario o un semanario por el costo y la relación publicidad, y tú digas que él mismo decidió su involución, yo creo que ahí hubo como alguna confusión de parte tuya, porque si hay un dominicano que conoce del costo, de los dos costos de una prensa escrita, eres tú. Sí, pero tú sabes bien que la prensa escrita hace tiempo en este país no es rentable. Tú sabes bien que es un factor de poder. Aquí y en gran parte del mundo hace rato. Y en gran parte del mundo existe y trata de mantener su importancia. Cuando el señor Slim compró una parte del New York Times, mucha gente no lo entendió. El señor Slim, Slim compró New York Times. no compró New York Times. Bueno, compró la parte que decide en el New York Times, o que sacó al New York Times del problema. No es mayoritario. Bueno, no vamos a ver. Cuando él se metió ahí, mucha gente no entendió porque eso no deja dinero.
pero él asentó su prestigio. Ya en algún momento del ranking mundial estaba entre los más ricos del mundo. Bueno, se asentó ahí. Y así Pero, muchísima sí, gente lo tiene como un elemento de estatus. pero aquí hay una persona que tú mismo has resaltado en más de una ocasión, que su éxito ha estado en un periódico exclusivamente comercial. Pudo incluir un componente de prensa, un componente de aporte a la cultura, a la información, que es el trabajo de Adriano, el de Diario Libre. ¿Cómo pudo en un periódico que es de corte exclusivo comercial, es decir, que eso solamente sale cuando es rentable? Sin embargo, él incluye en las páginas, que no es proporcional, por cierto, publicidad, información y opinión, y logró mantener y convertirse casi en uno de los mejores periódicos de aquí. Ese es un criterio de manejo que yo entiendo adecuado de una prensa escrita, a pesar de que es gratuito, a pesar de que se sostiene solamente con los anuncios, no tiene otro ingreso. No tiene ingresos por circulación, al contrario, egresos. Es un periódico que merece leerse todos los días. Y hay otros que se merecen leer todos los días, pero que están reduciendo peligrosamente su espacio. Y esa reducción puede en un momento demostrarle a ellos y al público que no son necesarios. Bueno, por el camino que ellos van. La tendencia es a cero. Porque tú estás viendo, que tú me lo señalaste el otro día en privado, que ya no el domingo, está bien, pero el sábado también. Exacto. Entonces tú dices, entonces tú me estás demostrando que tú no eres necesario sábado y domingo, que aquí no ha ocurrido nada. Pero mídelo por una suscripción. Este tema viene por eso. En estos días me llamaron para renovar una suscripción de un periódico que, como cualquiera de los de aquí, tengo 56 años suscrito a ellos. ¿Cómo es posible que me pidan que renueve una suscripción cuando usted me vendió una el año pasado? De 7 días y ahora me la está vendiendo de 5. Me la está vendiendo de 5. Tenía 32 páginas y ahora viene con 24 o con 12 a veces. No, así no. Usted mismo reconoce que usted no sabe manejar el problema. De manera, y además hay otro detalle importante. Para no pagar a los colaboradores, solamente acoger la indigencia intelectual en sus páginas. Hay un periódico, no tengo por qué mencionar el nombre, que se da el lujo de hacer dos páginas de opinión con cura, 7 curas y regados. No, eso no. Bueno, los curas tienen derecho a opinar, son un sector de opinión importante. Pero de ahí a meterle una dosis de cura una vez a la semana a un suscriptor es un abuso de confianza. Sí, pero uno de los problemas que yo tengo contigo es que cada palabra que tú dices nos corta el tema y me mete en un tema que merece un programa. Tú acabas de señalar 2 cosas, que es el colaborador no pagado, y le pusiste un calificativo que yo creo que a veces no se merece. O también... El indigente de espacio. El indigente, sí, pero también tiene que entender que a veces, y a Rafael Herrera es el mejor exponente, que a veces hasta se le olvidaba un artículo que él aceptó para publicarse. O el caso del diseño que él hacía, un cura, un izquierdista, un derechista, un empresario y una mujer en cada... Eso es un equilibrio. Es un equilibrio, muy bien. Ahora, en ese orden del pago, yo te voy a decir una situación que yo me di cuenta que me equivoqué, pero quiero reconocerlo. Cuando nosotros sacamos La Nación y venía un colaborador, ¿cómo que tú le dices al colaborador? Indigente. Indigente. Indigente de espacio. Sí, yo quiero escribir en la página de opinión. Entonces yo le decía algo, mira, aquí hay una cosa. ¿Tú quieres decir lo que tú quieras o tú quieres escribir con la línea editorial del periódico? ¿Por qué? Digo, bueno, porque si es con la línea editorial del periódico y de los dueños, entonces nosotros te pagamos. Pero si es que tú te quieres expresar
libremente, tienes todo el derecho y nosotros no te vamos a coartar, pero tampoco te vamos a pagar. Esa es una posición incorrecta, ¿verdad? Es decir, yo tengo que pagarte para que tú digas lo que te dé la gana. No, esa era tu posición, yo no la discuto. Pero no, yo encuentro que me equivoqué, pero no estoy seguro. Y como tú, nosotros no hablamos lo mismo que hablamos en privado, lo hablamos en público. Es incorrecta, ¿verdad? Mira, no había contemplado esa alternativa nunca, porque no he tenido periódicos, no he dirigido periódicos destinados al lucro, destinados a... He dirigido periódicos políticos, ya para decirlo por su nombre. Sí. Entonces ya las normas son diferentes. Pero sin embargo, ese periódico político, tú en un momento dado lo convertiste en un periódico que trazaba línea aquí. Sí, pero siempre dentro del espacio político. Bueno, dentro del espacio político y dentro de ese espacio político, de un espacio muy reducido. Es la única historia en que un pequeño segmento de quizás un 2x2, en el más grande de los casos, trazaba una línea y hay periódicos que esperaban eso los jueves para ellos tener el resto de su semana trazado. Pero esa es otra cosa. José, seguimos. ¿Tú crees que eso se va a quedar y que se está marcando ya la última, el último tramo de desaparición de la prensa escrita que ellos mismos están propiciando? Se siente agonizante. Habría que buscar al doctor Hanna ya. Hay que darle una dosis de recuperación urgente y una definición de su espacio. Si no, va a desaparecer, como desapareció la revista ahora 2 veces y como han desaparecido tantos esfuerzos editoriales importantes. Porque es que hay también otra cosa que a veces no se dice porque uno no quiere ofender periodistas, pero yo recuerdo que cuando tú ibas a sacar un periódico el lunes, a veces el director tenía que trabajar duro porque a veces, como el domingo era un día de asueto o el sábado era un día de asueto, el periodista decía a las 5 de la tarde, ya no hay nada, pero no es que no había nada, que él decretaba que no había nada porque quería irse. Entonces no pasó nada en el mundo. Sí, aquí hay una historia interesantísima. Cuando muere el famoso Juan Pablo I, ¿te acuerdas? Aquel cura que dicen que lo envenenaron, que murió a las 3 de la mañana. Fue famoso, que apareció a las 6 de la mañana eso en el listín impreso y se estaba distribuyendo ya a las 6, porque don Rafael Herrera, antes de irse, vio el cable. Mira, que se murió el Papa y apareció en la primera página del listín apenas 2 horas después de haberse muerto, no haberse llegado a la noticia, de haberse muerto. Entonces había que trabajar para que esa gente entendiera que es 24 horas y 365 días. De hecho, doctor, usted se da cuenta de que las portadas más variadas de los periódicos vienen los lunes y es porque quizás el único día en que ponen a funcionar la inventiva de qué publicar es el domingo o durante el fin de semana o durante la semana. Los trabajos que se van guardando porque no pierden vigencia se deciden publicar los lunes. Sí, pero una cosa es el contenido. Yo creo que hemos sacado a José del tema que hablaba de la permanencia y nosotros estamos hablando de los contenidos. José ve que ha involucionado y que realmente eso va a traer que uno reflexione. José, en el otro orden de las cosas que se dijeron y no se dijeron completo, el famoso virus, que no es solamente el coronavirus. El virus que está afectando la vida humana de hoy arrancó en la Revolución Industrial en el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, en Inglaterra. Ahí arrancó. Realmente el hombre tiene capacidades distintas a otros elementos, incluso vivos, que nos acompañan. Tiene una capacidad que es de decidir, de pensar. Y junto a esa capacidad de pensar, acumula intereses. Y es lo que ha pasado. La Revolución Industrial es un momento histórico de extraordinario valor para la humanidad.
arrancó en Inglaterra, como señalé antes, y luego se extendió a Francia, Bélgica, Alemania. Los elementos icónicos de ese proceso fue la máquina de vapor, la lanzadera de volantes para la industria textil, la locomotora, el barco de vapor. Todo eso fue en Inglaterra. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, Francia, Bélgica y Alemania se habían incorporado plenamente a eso, y en Alemania surgió la industria automotriz. Y en ese momento se incorpora Estados Unidos, Japón y el norte de Italia al proceso de industrialización y mecanización de la humanidad. ¿Y es Alemania o es Inglaterra la que inicia ese proceso? El de industrialización, no de los grandes inventos, sino de los inventos útiles, como tú dijiste, la máquina de vapor, la lanzadera de aguja. Los 4 que señalé antes del automóvil son en Inglaterra. Los 4. Por eso ella es la madre de la revolución industrial. Eso no indica que no tenía piratas y corsarios al mismo tiempo. Y testas coronadas. Todo ese proceso dura hasta la Primera Guerra Mundial, y ya había tocado en parte a Rusia, que logra incorporarse a la revolución industrial más bien en la revolución bolchevique. Pero ya tenía elementos de industrialización importantes. En la segunda revolución industrial, que se produce después de la Primera Guerra Mundial, es la que modifica las fuentes de energía. El vapor lo sustituyó al petróleo, y ahí se dañó la cosa. Fundamental para el automovilismo y la electricidad. Y la industria textil tuvo un socio que prácticamente la revolución no completa, que es la química, donde surgen el nylon, primera fibra sintética, y otras fibras sintéticas múltiples. Sin embargo, el ferrocarril y las estructuras de acero en la construcción estimularon enormemente la siderurgia. La siderurgia implica el uso del carbón junto con el hierro en la elaboración del acero. Elementos. Tú dices el carbón para fundir el acero, el hierro. No para fundirlo, sino como componente del acero. Ah, también. Sí, claro. El acero es hierro y carbón. Ah, yo pensaba que el carbón era la hulla con la que fundían el hierro. No. Se usa en el horno el carbón, pero a la vez es parte del acero. El componente del acero. Está. La calidad del acero se define por el contenido de las dos cosas. El equilibrio de esas dos cosas. Ya. De manera que todas esas cosas fueron creando intereses ya más difíciles. Porque una cosa es discutir sobre el uso del acero, la idea estructural, y otra cosa es tener una planta de acero. Igualmente pasa con los vehículos. Fíjate el pujo que hay hoy por una cosa tan lógica como eliminar totalmente el motor de combustión interna en el transporte. Una cosa tan simple como esa, que ya está técnicamente decidido, que está estudiado en términos económicos, pero hay plantas, por ejemplo, de Toyota, que hace 10 años que están haciendo un vehículo, el Pirus creo que se llama, puramente eléctrico, pero no logra prender el vehículo como parte del uso humano. Mientras tanto, el deterioro del ambiente es de una trascendencia extraordinaria. Y es el humano el que está haciendo eso. Es el humano que está haciendo. Por eso entonces, ese es un virus que se reproduce y se viraliza. Exactamente. Y que defiende su existencia. Entonces, mete ahí mismo algo que mencionaste. Y es que nosotros estuvimos acostumbrados 70 años a la bipolaridad. ¿Qué es los 3 mundos que tú mencionaste el otro día, junto con el virus?
porque tiene que ver, porque se dice que China lo mandó a Italia, y tiene que ver con esos tres mundos. ¿Cuáles son esos tres mundos? Y sigue con el virus también. La Segunda Guerra Mundial polarizó la humanidad en dos polos. No tres, ni cuatro, ni cinco, dos. Europa fue prácticamente devastada en la Segunda Guerra Mundial. Corrieron hacia Rusia las tropas alemanas, volvieron de allá a Rusia para acá, entró Estados Unidos en la guerra, entró Inglaterra en la guerra y se destruyó toda Europa. Eso le dio una posición dominante a Estados Unidos donde no cayó una bomba. La primera bomba que cae en Estados Unidos fue el otro día. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre, hace unos días. De manera que Estados Unidos se fortaleció enormemente, logró en Bretton Woods que se aceptara su moneda como la moneda de referencia, lo que le ha dado derecho a emitir sin control todo lo que le ha dado la gana. Y moneda que se emite, moneda que se usa. Solamente el hecho de imprimir una papeleta que cuesta centavos y se convierte en $1 en términos de capacidad de compra ya es un asalto a la humanidad. Y el que asume el dólar tiene que pagar algo a la Reserva Federal de Estados Unidos, el país que asume el dólar como moneda. Pero paga cuando compra el dólar. Perdóname. Paga cuando compra el dólar. Si nosotros ahora aprovechamos este lío, en vez de devaluación decimos, fuera el peso y vamos con el dólar, tenemos que hacer algún depósito o algo allá. Para eso hay que tener 60 pesos por cada dólar que tú incorporas al mercado. Tú tienes que comprar esos dólares. Esos dólares que circulan entran en la economía pagando con algo. Lo paga con piña, lo puede pagar con mango, lo puede pagar con aguacate, con habitaciones de hoteles, pero una compensación equivalente hay que buscarla. Mientras que Estados Unidos simplemente lo emite. Es decir, que esa producción de dólares es lo que sustituye al depósito en oro que antes se hacía. El depósito en oro lo hacen todavía los países. Tú tienes reservas en dólares, reservas en oro, reservas en cualquier otra moneda dura. Y volviendo a los tres mundos, José. Bueno, los dos polos de la Segunda Guerra Mundial se agotaron cuando Rusia colapsó. Rusia como potencia colapsó. Ya es un socio menor en todo el cenáculo humano. Pero concomitantemente creció China, donde se asumió como tal la revolución industrial. Y nosotros tenemos que construir el capitalismo. Porque el amigo Marx lo que dijo fue que ningún régimen económico social sustituye al precedente si ese precedente no ha satisfecho todas sus posibilidades. Y esos principios que anunció Marx, esas cosas que dijo Marx, que a cada rato son citadas a pesar de que el marxismo pasó a la historia, ¿siguen vigentes? Lo que dijo Marx, hasta lo que dijo Cristo, todo el pensamiento humano sigue vigente. Y eran dos religiones. Son referencias. Son referencias importantes. El pensamiento humano hay que conocerlo entero. Ojalá poder hacerlo. Pero no se puede prescindir del pensamiento humano. Ese pensamiento viral, dañino, viral, que hoy ha construido esta sociedad que necesita una profunda transformación. Y la transformación está enunciada en la sustitución de la combustión interna del carbón y de los combustibles fósiles por otros elementos que no conlleven el deterioro del ambiente. Esa es la revolución que estamos viviendo hoy, que se está produciendo hoy, pero que tiene la resistencia de los intereses creados. Hay intereses muy importantes. Y a veces de la necesidad, José. No, los intereses que están por encima de la necesidad. Y como dices tú, ambas penas a la vez. Bueno, eso lo dicen las leyes, ¿verdad? Tantos días de prisión y tantos días de multa o ambas penas a la vez. Sí. Está hecha en la ley. Tanto necesidad como abuso de un elemento que debe desaparecer, que es el carbón. No desaparecer, buscarle un uso, otro uso. Porque puede haber otro uso para el carbón que no se me ocurre ahora.
Ramón Alburquerque nos abandonó, seguro que sabe, pero nos dejó solo en el camino. Y si hubiera sido para postularse a la presidencia de la República, era un buen camino. Pero no se postula. Los tres mundos. Entonces, hoy estamos en una situación en que, fíjate, que concomitantemente con el retiro de Inglaterra de la unidad europea, se plantea la posibilidad de un mercado común entre Inglaterra y Estados Unidos. Eso va definiendo uno de los nuevos mundos de hoy. El dominio de Estados Unidos sobre Europa se reduce, pero la alianza de Estados Unidos con su madre nutricia, que fue el imperio inglés, se acentúa. La comunidad... Y hay posibilidad de que esos tres polos, en manos de quienes están ahora mismo, los chinos en manos de los chinos, la comunidad europea que ha girado un poco, como tú dices, para Rusia, y el caso de Estados Unidos. Pero no bajo el dominio de Rusia, bajo el dominio de Inglaterra y Francia. Muy bien, o de Alemania. Pero el tema es... de Alemania y Francia. Que tú tienes ahora un hombre que está rompiendo un parámetro que antes de tratar de conquistar el mundo y ser hegemónico, todos los presidentes de Estados Unidos trataron primero de coaccionar su propia población. Y ahora está frente a un caso de un hombre que no solamente que no lo hace, sino que se encarga cada día de dividirla. Entonces, ¿cómo va a lograr una hegemonía en el mundo, o por lo menos solidificar un polo, si su propio polo ya lo tiene cada día más dividido? Mira, ya eso se resolvió. Ese señor fracasó concomitantemente en el manejo de la crisis de salud y en el manejo de su crisis permanente de carácter racial. En las dos se fue. Y se lo llevó eso. Y se salvó la humanidad del camino de enfrentamiento que él significa. Ese señor ya no va a ser reelegido en las elecciones de noviembre, se puede decir categóricamente. Estados Unidos será gobernado por una persona menos arrogante, menos conflictiva. Bueno, eso se acogerá al espacio que le corresponde en la humanidad de hoy. Esa es la realidad. De manera que eso acentúa la idea de los tres polos. El señor Trump se anuló, él se anuló. El mundo se salvó de una cosa ominosa, porque ese hombre era capaz de conducir el mundo a otra guerra mundial. Y China es que va a liderar esa triada, esa tripleta. No, China va a liderar un polo, son tres polos. Europa, que son 4 siglos de creación y de desarrollo, que tiene su espacio ganado, porque allí arrancó la revolución industrial, que nos condiciona todavía. Fue en Europa que se anidó. Estados Unidos la acogió y sacó muy buenos resultados de ella, pero en esos aspectos hay pocos inventos americanos. Y Rusia, que es una parte de Europa, ¿tú crees que va a girar para el polo chino o para el polo norteamericano? Porque yo no concibo ya una alianza de Putin con Trump, porque Putin es más inteligente que Trump. Más inteligente que Trump es cualquiera. El hombre más bruto del mundo. Sí, pero es el presidente de Estados Unidos. Era el presidente de Estados Unidos, pero eso, sí, eso no es una casualidad. Eso es peligrosísimo. Que un señor con tantas limitaciones en su comportamiento pueda dirigir un país de esas dimensiones. Recuerda que ahí yo aplico, principales del mundo están allá. Ahí yo aplico una vez que en nuestras divagaciones de hace muchos años yo le hice una crítica a Peña y tú me dijiste, bueno, pero tú lo que tienes que hacer es ver si tú con las condiciones que tú tienes, tú logras llegar donde llegó Peña. Es decir, el éxito no se discute, y Trump es el presidente de Estados Unidos con todas sus estupideces. Bueno. Pero ahí no se llega trepando. Hay 107.000 muertos. ¿Cuánto?
Ah, sí, sí, que no estaban cuando lo eligieron. Exacto. Exacto. 107.000 muertos. Él Oye, sí. dirá, ahorita dice que la mayoría son viejos, que una limpieza natural. Y que eso hasta bueno ha sido. Hasta Sí, bueno, sí. él se atreve a decirlo. Sí, se limpiaron todos los asilos. La familia que sería un viejo Maribel Moño. Mejoraron las compañías de seguro Sí. y las pensiones del Estado en 107.000. José, tú hay un tema que siempre has tratado, no como ingeniero, porque tú no ejercites mucho eso, pero es la vivienda. Aquí se habla siempre de comida y salud. La vivienda es un derecho humano y es posible en un país como este lograr dotar de vivienda a todas las familias. Es un recurso del desarrollo también. Fíjate, el dominicano ha hecho del hacinamiento en la vida familiar una manera de vivir. Más de 1.000 dominicanos han muerto en Nueva York. Por el hacinamiento, que lo llevaron para allá. Lo trasladaron para allá. Hay que recordar que quien primero determinó eso, lo cité el otro día, fue Héctor Chautegui Cabral en el canto Triste a la Patria Bien Amada. Estamos hablando de un poema de los años 30 finales, donde dice: mientras persista la promiscuidad en el aposento campesino, es una parte de ese canto triste. Y esa promiscuidad en el aposento campesino se trasladó a las ciudades, particularmente después de la muerte de Trujillo. Cuando solamente por la eliminación de la siembra de maní, 80.000 familias tuvieron que trasladarse desde el campo a la ciudad. Y desde las ciudades a los Estados Unidos, muchas de esas familias. Y el dominicano se caracteriza porque llega a Nueva York y duerme en una cama. Sí, José. Pero en esa cama puede que se pase 5 o 6 años durmiendo. Sí, también, hasta que hace familia. Pero el tema es más complejo. Yo veo que cuando los dominicanos van a Europa y van a París, te señalan mucho las estrecheces de un local. Es decir, viven en un cuartito, el hotel tiene lo elemental, el baño está en el pasillo y te dicen eso. Pero por otra parte, tú vienes aquí en la época de Trujillo y ves cómo el patio, yo vivo en la parte de atrás. Es indudable que en los últimos 30 años se ha reducido la cantidad de personas que viven en patios. No es que ha desaparecido, se ha reducido. El segundo piso, el segundo nivel. Después, Tato Bisonó, Joaquín Balaguer con sus proyectos, Pedro Bonilla con Salvador Jorge Blanco y Vivienda Santo Domingo. El mismo Tato con Las Caobas. Un pequeño resumen de la práctica de la construcción de vivienda en Santo Domingo. Primero, ¿cuántas faltan realmente? Mira, Moncito Báez en su memoria, que no se han publicado todavía, lamentablemente, habla de un año en que él construyó 4 casas. En un año de éxito profesional en que él construyó 4 casas. Hice 4 casas. Los ingenieros hacían una casa y la vendían. Y hacían otra. Félix Germán, una vez, recordando, me decía, la cafetera, por supuesto, ya sin ejercicio, ni él ni yo, en ejercicio profesional, decía que en un año, en la propia era de Trujillo, él construyó 17 casas. Más que Moncito, 4 veces más que Moncito. Bueno, Félix tenía habilidades que Moncito no tenía, pero construyó 17 casas. Tato es capaz de tener 20.000 apartamentos haciéndose ahora. Y en todo Trujillo había una ley que decía que tú no podías tener más de 100 casas. No, pero no era casa de propiedad, era casa para venderlas. Sí, lo sé. Él tiene que tener. ¿Cuántas tú estimas que puede haber hecho Tato entre Las Caobas y las que ha hecho en el sector privado? Si te digo que debe tener 20.000 en este momento haciéndose. Y poco. En este momento haciéndose.
Las asociaciones de ahorro y préstamo fueron un factor extraordinario en el desarrollo de la vivienda. Al desarrollo de la vivienda, porque permitió el financiamiento de conjuntos habitacionales, grupos de casas, de 20 casas, 30 casas, 40 casas iguales, en una zona virgen, y fueron creciendo las ciudades ordenadamente, pero al mismo tiempo poblándose desordenadamente. Tú dices que la cuartería no existe, ¿no? Porque la cuartería se desplaza. Y la periferia de Santo Domingo es muy grande, de manera que la periferia está desplazada. En otros sitios. Pero cuando tú ves lo que pasa con la salud hoy, y concomitantemente existe la cuartería. Fíjate que en Nueva York, el virus entró en la cuartería dominicana. Aquí no entró todavía en la cuartería dominicana. Y el espasmo de ese virus, que hay elementos que nos permiten pensar que ya perdió su capacidad reproductiva y dañina de la magnitud con que se inició en nuestro territorio. Ojalá sea así. Tal vez un deseo. Pero lo cierto es que si ese virus hubiese entrado con la fuerza que entró a este país en la cuartería, los muertos se multiplican por mucho. Porque eso es un caldo de cultivo, un ambiente de cultivo para cosas tan perniciosas como esta que estamos viviendo o no muriendo. No olviden el virus. De manera que el problema del enfoque de la vida del dominicano, que conlleva salud, educación y vivienda, es un problema que tiene esas tres patas. ¿Tú le pones transporte también? Mira, el transporte en definitiva es un problema más de inversión. ¿Y esa vivienda es una responsabilidad del Estado? Pero es que los mecanismos sociales existen. Las fuentes de financiamiento existen. ¿Y tú entiendes que ese proyecto de Jorge Blanco y Pedro Bonilla fue abortado por Balaguer o fue muy ambicioso? Los dos en vivienda, Santo Domingo y Santiago. Fue muy ambicioso. Pedro con buenas ideas, buenos sentimientos, porque era un hombre de buenas ideas para su país, pensó que una decisión gubernamental podía provocar un espasmo positivo en ese sentido. Y los recursos del gobierno nunca están disponibles en tal magnitud para proyectos de esa naturaleza. Y con los bienes, con los financiamientos que hay ahora, como los fondos de pensiones, ¿tú crees que a un gobierno en 4 años le es posible hacer 50,000 viviendas? Es que no tiene que hacerle el gobierno ya. Bueno, con el sector privado. No, porque acuérdate que el mayor tenedor de tierra aquí es el Estado. Bueno, el Estado está desarrollando proyectos interesantes en que facilita la tierra en condiciones mucho mejores y además otorga a la primera vivienda de cada familia un subsidio para el arranque. Lo que permite la idea del diputado que la propuso, en el sentido de que el 30% del dinero que se tiene ahorrado se le permita soltarlo al torrente de consumo y la producción libremente, es inducirla hacia la construcción de vivienda. Yo estimo que si de esos recursos se liberaran hasta 100,000 pesos por cabeza de familia destinado a la vivienda, naturalmente dentro del sistema de construcción de vivienda, sea a través de las asociaciones que financian el grueso y de los bancos, que ya participan también de ese mercado, o directamente con los promotores, se podría facilitar el proceso. El Estado ya está dando un dinero importante, pero que no completa el avance necesario para que el individuo se sienta arraigado en su propiedad.
El Estado está facilitando tierras a buen precio y en buenas condiciones a los promotores para desarrollar proyectos. Si además de eso, cada uno de los que tiene dinero ya ahorrado para su retiro, toma 100,000 pesos de ese dinero que ahorró él para su retiro, o se ahorró a nombre suyo para su retiro, en detrimento del aumento de salario que correspondía, y se dedica a eso, se puede motorizar un detalle adicional al sistema de ahorro y préstamo que hace que se concentren más recursos en ese elemento. La gente paga la casa. La gente no deja que le quiten la casa por negligencias tontas. De manera que estamos en un momento que eso puede hacerse. Repartir el 30% es una idea en términos monetarios equivocada de pe a pa. Habrá quien coja ese 30% y haga una casita, un ranchito por su cuenta, porque da para eso. Pero no para un sistema ordenado en que el dinero fluya en la sociedad, condicionado a la construcción de viviendas saludables y con los materiales adecuados. De manera que hay que motorizar la discusión de esa idea, porque puede ser un disparate mío, pero yo pienso que ella cabe como posibilidad. Porque lo que los diputados están viendo es que el paquete 30% de ellos es muy grande. Ellos cobran unos sueldos, ganan, no cobran. Por tanto, tiene acumulado mucho fondo. El 30% de mucho es mucho. Pero el 30% de poco es poco. Y en general, si a todo el mundo lo afecta en ese mismo sentido, va a conducir a mucho. Sobre todo en un momento que el que le financiaba la campaña está preso. No te metes en otro tema, Julio. No me estoy metiendo en otro tema, estoy señalando y seguimos. No. Los diputados están promoviendo eso porque es un dinero grande. ¿Por qué es grande? Porque lo necesitan. ¿Ya? No, porque ellos saben que ese dinero convertido en dólares hoy es mucho dinero mañana, cuando pueda desatarse una inflación terrible en este país, que hay que evitarla. Hay que hacer todo lo posible porque no pase, pero va a pasar. Esta vez no se evita. Con 4 Héctor Valdés en el banco no se evita. Es muy complicado eso, no se puede jugar con eso. Son elementos de la vida económica muy sencillos. José, yo sé que tú no tienes calculado eso. ¿Cuánto tú estimas? Porque dicen, el primero se abren los aeropuertos, el primero se abre el turismo, pero si no se abre, no viene el turismo, y si no viene el turismo, no puede esperar que se abra. Realmente, ¿cuánto tú estimas que una economía después de estos 3 o 4 meses devastadora se puede ir recuperando al paso? Miren, en el caso del turismo, si no se abre el 1 de julio, se va a abrir en noviembre, porque el turismo tiene sus camadas, sus temporadas. Y va a venir el turismo de diciembre, que es poco más débil que el turismo de verano. De manera que hay que tratar de que el proceso de desmonte de la reclusión forzada que estamos viviendo culmine en esos aspectos, de manera que el 1 de julio pueda haber aviones llegando al país con turistas y vuelva a recuperarse la vida normal. Hay una ventaja para abrir el turismo antes que cualquier otra actividad colectiva, y es que los turismos están construidos en enclaves, aislados de la población, en gran medida. Punta Cana es una zona donde Es otro mundo. En la mayor parte el pie humano no había llegado. 5 siglos después del descubrimiento. De manera que ahí esos son enclaves turísticos en que se puede mantener la privacidad durante cierto tiempo y sobre todo el control de que vaya a llegar de nuevo a través de los aviones, como llegó. Aunque hay debate si llegó por vía de un dominicano o por vía de un extranjero, pero ya eso es.
Esa es la quinta pata del gato. Que en definitiva llegó por el flujo de la aviación, que es un flujo saludable en la economía dominicana. Y en este caso trajo malestares de salud. De manera que, partiendo de que sin vivienda adecuada no hay salud posible, el problema de la pieza, óyeme, el problema de la cama común, yo conozco un caso muy próximo a mí, una familia vegana que mandó un hijo donde Max Álvarez a pasarse unas vacaciones, que era vegano también, y a los 7 años el muchacho se graduó arquitecto y estaba en la cama de Max Álvarez todavía. Eso es una tontería, si se quiere. Pues eso, en la vida dominicana eso no. Sí, pero eso no es un caso único. Son cientos los casos de nuestra época contemporánea, en que no estoy hablando de la pensión, estoy hablando de que fui a la capital a estudiar tal cosa y viví en la casa de fulano y dormí con los hijos de fulano. Eso no es un caso único. Cientos de profesionales médicos, ingenieros, abogados, farmacéuticas venían del interior y se quedaban donde un familiar o donde un amigo la carrera completa, José. Sí, sí, pero yo cito un caso específico que se cuenta como un chiste y se morían de la risa cuando se hacía. Pero es un elemento cultural, es un hábito en la vida dominicana. Y eso llega a las barbaridades de la promiscuidad en que el padre termina viviendo con la hija. Viviendo en el sentido de cohabitación. Bueno, no, y los hermanos, lo hay que erradicarlo de la vida dominicana. Es un elemento cultural que debe modificarse. Así como el consumo de combustibles fósiles debe modificarse. Tan sencillo como eso. Son problemas de deficiencia en la vida humana que tienen que corregirse. Y creo que es el momento de que se trate seriamente. Tú sabes lo que tú transmitir eso a Nueva York. Transmitir esa promiscuidad que es parte de nuestra sustancia nacional, sí, a aquel mundo. Quédate aquí en esta casa hasta que duerme en el sofá hasta que consigas mejorar tu situación. Y se quedan años ahí, José. Sí, hasta que le preña la vida. Exacto. O la mujer. Bueno. La mujer se la levanta. José, gracias. Señores.